otro video. En esta ocasión tenemos el honor de poder entrevistar a la doctora en Ciencias Biomédicas, Paola Martínez. Y damos comienzo a la entrevista. Ok, en esta entrevista pues vamos a hablar de la microbiota, le vamos a estar preguntando cosas que tengan que ver con la microbiota a nivel molecular. Entonces, para comenzar, la primera pregunta es: ¿de qué manera piensa usted que la microbiota, cuando está desequilibrada, se puede relacionar a un nivel molecular en ciertas enfermedades como es la obesidad o enfermedades inflamatorias? Cuando la microbiota está desregulada, lo que estamos hablando es de una disbiosis. Eso quiere decir que pues hay una desregulación o que las bacterias pues no se encuentran en las colonias que deberían estar presentes en nuestro organismo o en nuestro intestino, no están colonizando como deberían y no están funcionando. Eso también que ocurre, que cuando las bacterias empiezan a desregular, pues también lo hacen, empiezan a cambiar la expresión de algunos genes o empiezan a activar algunos genes distintos, lo cual a nivel molecular lo podemos analizar, ver si hay poder evaluar si hay una disbiosis o no en función de cuáles son los metabolitos o cuáles son las colonias que están presentes o cuáles son las vías metabólicas que estos metabolitos pudieran llegar a estar activando. Y me imagino que todos estos procesos apenas están, bueno, no pañales, por no decirlo en pañales, sino que día a día se suelen hacer innovaciones. Entonces no me imagino, o si nos pudiera explicar más o menos cómo esto era anteriormente y cuáles son las diferencias principales que tenemos en la actualidad o las nuevas herramientas con las que estamos trabajando en la actualidad para analizar este tipo de metabolitos en las diferentes rutas. Actualmente tenemos algo que se conoce como las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas, básicamente lo que se engloba dentro de ellas son análisis a nivel masivo de diferentes áreas de las ciencias biológicas, en donde podremos hablar de metagenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, todo lo que termine en ómicas. Y todo esto se refiere a que es un análisis masivo. En el caso de la microbiota, pues lo podemos estudiar desde la metagenómica, en donde podemos identificar cuáles son las cepas o las familias de bacterias que pueden estar presentes. Lo podemos estudiar desde el punto de la transcriptómica, evaluando de estas cepas que están presentes en esta persona o en este grupo de personas que tienen determinada característica en común, determinada enfermedad, por ejemplo obesidad, que todas esas personas comparten que entre ellas tienen obesidad, qué bacterias están presentes y qué genes están expresando estas bacterias. Y también lo podríamos estudiar desde el punto de la metabolómica, de ver cuáles son los metabolitos que pueden estar estudiando, la metagenómica. Entonces todas estas áreas en realidad se complementan y cada una nos puede hablar de distintos puntos del ciclo para poder identificar al final del día si hay una desregulación o no hay una desregulación, y en un futuro quizás esto poderlo utilizar como biomarcadores para poder identificar cuando un proceso quizás que todavía no se presenta tan fuertemente en fenotipo o la enfermedad, pero poder desde un punto inicial identificarlo para poder tomar alguna medida. Y antes pues estas ciencias tienen pocos años, entonces antes pues sí se podía realizar, pero eran metodologías mucho más tardadas, con menos sensibilidad que lo que hoy en día nos ofrecen todos esos análisis masivos. ¿Y cómo aproximadamente se delimita un estándar? Porque ya hablando en tema de microbiota estamos hablando de que contamos en nuestro mismo cuerpo, en nuestro organismo, más bacterias que células en nuestro propio cuerpo humano. Y siendo algo tan, ¿cómo decirlo? Algo tan variado, de que en población americana, población asiática o población de Oceanía, una población que estemos ya dando para la Antártida, ¿cómo más o menos se pueden plantear esos estándares de que esto está bien y esto ya hablamos de que hay una regulación o encontramos un problema en eso? Como poblaciones, si hablamos de poblaciones en el caso de humanos, pues somos muy variados, como bien lo dices, y también esta variedad genética, la microbiota también se ve influenciada por la parte ambiental, qué estamos comiendo y ante qué nos estamos exponiendo. Entonces, además del componente genético que nos distingue, sabemos, entre las distintas poblaciones que existimos, pues también la parte cultural y ambiental en este caso también está afectando a la microbiota que pueda llegar a estar presente en nuestra población. Entonces, primero se tiene que identificar en tu población qué es lo que está presente, y una vez identificando qué es lo que está presente en una población determinada, no sé, digamos población hispanoamericana o población europea, Europa del Norte, que pues literalmente estamos hablando de culturas completamente diferentes, hasta fenotípica y genotípicamente viéndose uno al otro. Exacto, entonces todo eso también a nivel microbiota también existe esas variaciones, aunque no lo estemos viendo como un fenotipo de cambios de la persona. Entonces podemos evaluarlo primero a nivel población y después contrastar entre poblaciones para encontrar qué es lo que tenemos en común
y cuáles son las diferencias y esas diferencias cómo se pueden asociar con el estilo de vida quizás o con el genotipo de las personas. Supongo que de ahí viene la importancia de seguir investigando y dándole importancia a todas estas ciencias ómicas, porque como justo lo mencionó, es algo tan poblacional, algo tan cerrado, que el hecho de que todo el mundo en sus diferentes regiones, con sus diferentes culturas, estén realizando sus pruebas, me imagino que es una manera de enriquecer, por así decirlo, como la base de datos para ir creciendo, porque pues prácticamente en esas situaciones nuevas, todos los días estamos descubriendo cosas nuevas, todos los días está habiendo avances, entonces es como la importancia de la cooperativa de que todo el mundo sigamos hablando de esto, nutriendo y que se sigan haciendo investigaciones sobre este tipo de ciencias ómicas. Sí, de hecho algo de lo que mencionó que me llamó mucho la atención fue la manera en que la microbiota puede activar genes o desactivarlos, haciendo que pues esto puede desencadenar o dar preposición a ciertas enfermedades o a ciertos padecimientos como puede ser obesidad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿De qué manera se expresan estos genes o cómo se bloquean? Ok, la microbiota puede cambiar o modular también la expresión de sus propios genes y al mismo tiempo eso también puede afectar cómo nuestra célula o la célula del organismo responde a estos cambios y esa célula también cambiar la expresión de los genes. Entonces es como un ciclo, no nada más es que la microbiota cambia, sino que estos cambios también provocan cambios a nivel celular en el organismo de la persona. Entonces estudiando este desbalance y este ciclo podemos identificar qué rutas metabólicas o qué vías se empiezan a activar o qué vías se empiezan a encender y entonces sí asociarlo con las características clínicas de esa persona o de ese grupo de personas. También puede ser o sea, como la microbiota puede cambiar las células, también el estado de las células puede cambiar la microbiota. Es una constante comunicación en donde tú puedes estudiarlo justo desde los dos puntos, qué es lo que te interesa, saber si una enfermedad que esté presente en ti altera tu microbiota o conocer cómo la alteración de tu microbiota altera al organismo y puede llevar a provocar una enfermedad que en esa persona no esté presente. Entonces se puede estudiar desde cualquiera de las dos perspectivas y las dos son muy valiosas porque cada una te ofrece distintos puntos de vista para una enfermedad o para una población en particular que estés estudiando. Justamente para relacionar eso de la disbiosis que está pasando en nosotros justo con la microbiota, de cómo la microbiota nos afecta dependiendo si está equilibrada o no equilibrada, cómo nosotros podemos saber cuando esta está equilibrada o está desequilibrada, o sea, de qué manera relacionamos la microbiota que nosotros tenemos dentro con lo que puede estar afectando fuera. Para poderlo relacionar, muchas veces al inicio no podemos no darnos cuenta. Pero otras veces, sobre todo en aquellas personas que sufren de muchos padecimientos crónicos en los cuales en ocasiones no se logra identificar cuál es la causa real que está ocasionando eso, la parte de la investigación y los clínicos han empezado a voltear ver más a la microbiota de cómo este componente que a veces pasaba o antes pasaba más desapercibido realmente tiene un fuerte efecto sobre nosotros. Entonces podemos estudiarlo desde esta área para evaluar si esto qué nos está ocasionando como persona. Es darle otra perspectiva a la vista de la misma enfermedad, porque como justo lo mencioné anteriormente, tenemos una patología, se estudiaba a las células y realmente no encontrabas un porqué, entonces me imagino que, como lo mencionó, que están relacionadas. Al voltear a ver la microbiota puedes averiguar la causa o verlo desde una perspectiva diferente para el futuro, para desarrollar diferentes tratamientos o futuras medicaciones que a lo mejor estén destinadas hacia la microbiota y no hacia la misma célula, que es, me imagino que es el propósito o a lo que están dirigiendo ese tipo de estudios. Porque muchas veces, quizás a veces pensamos en la microbiota y lo primero que pensamos son enfermedades que tengan que ver con la cuestión alimenticia, porque la microbiota puede afectar el cómo metabolizamos o cómo absorbemos ciertos nutrientes, porque también muchos de esos nutrientes son absorbidos o son metabolizados por la microbiota para después nosotros poderlos absorber, pero nada más está asociada la disbiosis o la desregulación en la microbiota con enfermedades que tengan que ver con la alimentación directamente, como obesidad, sobrepeso, sino que también en otras enfermedades crónicas como cáncer, como hipertensión, se ha visto que tienen un fuerte impacto, sobre todo en cáncer. En los últimos años existen algunos que se llaman hallmarks del cáncer, que son biomarcadores, que son como puntos claves que se activan o que se desregulan en cáncer, y justo la microbiota en las últimas revisiones se agregó a estos hallmarks como un punto importante que desregula nuestro cuerpo, genera un estrés en las células y este estrés después empieza a afectar a las células alrededor y esto puede empezar a desarrollar el cáncer.
O puede ser al revés, como a las personas que tienen cáncer empiezan a afectar estas células malignas, empiezan a afectar también o empiezan a ya no funcionar como deberían, y cómo esto afecta a la microbiota de la persona. Entonces el ciclo, o sea, se puede estudiar desde cualquiera de los dos puntos de partida y los dos van a ser igual de valiosos. De microbiota, a microbiota, porque pues al final del día todo vive en un balance dentro del cuerpo, que pues al final del día o sea A o sea B va a crear el desbalance que pues va a provocar ya las diferentes patologías. Y pues hablando de cáncer, que literalmente es algo tan variado que se puede deber a tantas cosas y a veces por así decirlo tan naturales, entonces pues me imagino que esos tipos de biomarcadores para la detección literalmente de antes siquiera de contraer el cáncer debe ser súper importante, y pues literalmente les daba una perspectiva diferente a la manera de diagnosticar y empezar a tratar esta patología, ya sin hablar de que ya en los diferentes estados o ya de manera avanzada en la que pues ya no se puede trabajar mucho. Sobre todo en cuestión de la parte de biomarcadores, en la parte de diagnóstico va muy enfocado a que sea lo menos invasivo posible, pero lo más sensible y específico posible. Entonces muchos estudios están girando en torno de ver si estos desbalances en la microbiota con una muestra poco invasiva, que pudiera ser a lo mejor una muestra de sangre o una muestra de heces fecales, identificar si existe este desbalance y que este desbalance poderlo asociar a cáncer y utilizarlo como un biomarcador. Algunos genes que quizás o metabolitos que quizás estén expresando que provengan de la microbiota o que la microbiota altere, y poderlo utilizar como un biomarcador, ya sea para un diagnóstico temprano o para un pronóstico, o también para la parte de tratamiento, porque puede que haya fármacos, como bien dijo hace rato Francisco, que los fármacos quizás ya no van a ir no nada más dirigidos al organismo, sino que también con cierto componente hacia la microbiota, porque esta actividad o esta interacción estamos hablando de ya lo que está actualizando normalmente, pero aquí yo tengo una cuestión de que yo antes había escuchado sobre, mal dicho, sobre el trasplante de heces fecales para personas que sean pobres en su microbiota. Entonces no sé si me podría explicar más o menos si tiene alguna idea de lo que es ese tipo de trasplante. Que con heces fecales suena como muy burdo y a veces podemos creer que literal es lo que está ocurriendo, pero pues con el trasplante de heces fecales lo que se busca es identificar qué hay de positivo, aunque parezca que no, pero qué positivo, qué benéfico puede haber en esas heces fecales, que precisamente son qué bacterias o qué cepas o qué familias de bacterias están presentes ahí, y que estas sean benéficas real, pero pues simplemente se van descartando, se van excretando como un proceso natural de nuestro cuerpo. Entonces a personas que tengan deficiencias, sobre todo inmunológicas, pues poderles suministrar esto para poder repoblar de flora bacteriana o de microbiota positiva de nuevo, y que esta colonización positiva pues ayude a regresar a un estado de homeostasis y poder entonces pues favorecer a su recuperación o favorecer a que tengan una mejor calidad de vida. Y para escoger a las personas que justamente pues van a ser las elegidas para poder hacer ese trasplante fecal, ¿qué cree que se tiene que tomar en cuenta sobre ellos? O sea, ¿de qué manera nos aseguramos que la microbiota de ellos puede ser una microbiota apta para que se las podamos dar a otras personas? Pues sobre eso se tendría que identificar pues población en primer lugar que sea sana o que no tenga ninguna patología crónica, ninguna patología que tenga que ver con inflamación, porque también eso nos afecta bastante a nivel microbiota, y también el estilo de vida y la alimentación es algo que va a impactar. Entonces se pueden identificar a las personas, se pueden hacer estudios metagenómicos para evaluar qué microbiota o qué familias están presentes, y poco a poco ir generando el grupo control o el grupo ideal de donde se va a realizar estos aislados para poderlo extraer. Y hablando un poquito de la región de México, no sé si usted nos podría decir o lo que usted considera la patología principal que se le ha relacionado con la microbiota, o la que más comúnmente se ve en una población mexicana, que pues es de conocimiento popular de que pues evidentemente estamos muy acostumbrados al picor, estamos acostumbrados a un tipo de dieta muy específico. Entonces no sé si hay algún tipo de relación con una patología en específico, con el tipo de cultura y alimentación que tenemos nosotros, que se pueda relacionar aquí en México o también en Sudamérica en general, que compartimos muchas raíces con ellos. Pues no conozco un estudio en particular, pero pues sí, como bien dices, la población mexicana tenemos una dieta muy peculiar.
en la que el picante nos caracteriza, pero también las grasas saturadas caracterizan a nuestra población, y todo esto pues lleva a que somos el primer lugar o de los primeros lugares en obesidad a nivel mundial. Entonces eso obviamente también está impactando a nuestra microbiota presente, como esta obesidad, que al final de cuentas la obesidad está generando un nivel o un estado de estrés, un estado de inflamación en nuestras células que no es normal, cómo eso puede estar afectando a nuestro microbiota, y ver si esto que está afectándonos aquí, poderlo contrastar contra personas que también padezcan de obesidad o de enfermedades relacionadas en otras poblaciones, y ver si realmente hay una relación, o si la relación es tan peculiar que nada más se presenta aquí, que pueda ser debido entonces por un componente genético de la población y no tanto por la parte ambiental o la parte de alimentación. Porque si vemos que dos grupos de personas de poblaciones genéticamente distintas o distantes, que tienen una patología en común, no comparten esa población de bacterias, pues entonces más que la alimentación, lo que está afectando en este caso sería el componente genético de fondo de estas poblaciones. Y si sí lo compartieran, pues entonces es más fuerte el factor ambiental que el componente genético. De hecho, siento que de la microbiota no sabemos casi nada. Realmente lo que sabemos es muy poco. Sabemos que está compuesta por varios microorganismos como hongos, virus, pero de estos últimos no se sabe absolutamente nada. Se habla más de bacterias. Sí, sobre todo de bacterias. Paso a paso. Entonces, pues justamente queríamos preguntarle de qué consejos o de qué manera podría usted aconsejarles a nuestros metaboloques que se puedan informar más sobre esto o sobre estas cuestiones más que nada, para que puedan pues dar más darse a conocer sobre esta microbiota y la importancia de esto. Pues lo primero es seguir canales como Metaboloques, que son divulgadores científicos y que nos enseñan de una manera muy sencilla y amigable, pero con mucho conocimiento de fondo, lo que quizás poquito que se conoce de este mundo, pero poderlo transmitir e informar a personas que quizás no son de la parte científica o de las áreas biológicas, y que puede ser a veces difícil de comprender de qué es todo esto. Pues precisamente todos estos canales de divulgación nos ayudan a acercarnos más a la ciencia, y sobre todo a ciencias tan nuevas como la metabolómica, como la metagenómica y toda la parte ómica, que es algo totalmente nuevo. Pues estos canales nos ayudan a acercarnos bastante. También pues existe mucha literatura científica que quizás no es para todos, porque a veces al inicio puede ser complicado lograrla digerir, pero pues muchos canales de internet, hay mucha información disponible, y ahora pues también tenemos la inteligencia artificial, que si tenemos cualquier duda se lo podemos preguntar a la inteligencia artificial que queramos, que tengamos disponible y al alcance. Entonces pues ya la información es muy accesible, solo es cuestión de identificar con cuál de estas herramientas yo me identifico mejor y puedo poder comprender y poder estar nutriéndome de estos nuevos conocimientos para pues también mejorar mi estilo de vida, mejorar mi alimentación y todo lo que esto en un futuro puede conllevar positivo para mí. Muchísimas gracias, doctora, gracias por brindarnos su tiempo y para realizar esta entrevista. Espero que les haya gustado, metaboloques. Recuerden darle like y compartir, y síganos para los próximos videos. Muchas gracias. Bye bye.